distintos comentarios, la gente que se va acercando y que se va comunicando, pero bueno, vamos rápidamente a la comunicación telefónica que ya está en línea, nos dice la Estamos en producción. línea con Nicolás Livindov, director de Estudinero.net, columnista de medios nacionales, quien suele aconsejarnos bueno, a las personas de a pie sobre cómo invertir nuestro dinero para que no perder tanto en los distintos contextos o para maximizar los ingresos en los distintos contextos económicos por los cuales atravesamos. Hola Nicolás, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. ¿Qué tal? Buen Bueno, día. Nicolás, recién leíamos un título que decíamos, ¿no? De la inflación es un tema que nos viene preocupando hace años, no se le encuentra una salida. Por el momento, al contrario, parece que la cuestión se vuelve cada vez más enredada y ya el Banco Central ayer estimó una inflación para fin de año superior al 30%. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? ¿Crees que hay alguna manera efectiva de bajar la inflación o vamos a tener que acostumbrarnos a convivir por lo menos en el mediano plazo con este problema, como ya lo venimos haciendo? Bueno, eso va a depender más que nada de las medidas que se tomen desde el gobierno. Por ahora, desde que asumió este gobierno, no le está encontrando la vuelta a la inflación. Tuvimos una inflación del 30,3% promedio en los 2 primeros años de este mandato, y en el que va ya se está hablando de una inflación también del 30% Sí, para fin de año, o sea que tenemos una inflación promedio del 30% todos los años, más o menos 7 u 8 puntos por encima de la inflación promedio anual que teníamos con el gobierno anterior. O sea que claro. no solamente no se ha bajado hasta ahora, sino que viene aumentando. El tema es, claro, cómo poder combatir esa inflación, y ahí viene toda la discusión de los economistas con respecto a cuáles son los orígenes de la inflación, ¿no? Los economistas monetaristas piensan que es un fenómeno monetario que se corrige a partir de realizar políticas monetarias contractivas como la que se están llevando a cabo ahora. Recordemos que Ujú. las tasas de las LEVAX están de corto plazo, por lo menos están en un nivel de casi el 60%, Sí, lo cual es un nivel altísimo. Eso sumado a otras políticas que el Banco Central está llevando a cabo, como por ejemplo dejar de emitir billetes de denominación alta de 500 y claro. de 1.000 pesos que había empezado a emitir antes. Todas esas medidas van en línea de lo que se llama secar la plaza, que quiere decir retirar pesos en circulación con un doble objetivo. Uno es que no haya suba de precios, que no haya mucha liquidez, que no haya mucho dinero dando vueltas, y otro es también que no haya pesos que se vayan para el dólar, ¿no? Que Claro. también es un problema. Sí, sí. ¿Cómo Bien. impacta, te hago una pregunta, ¿no? Esto que decías de las LEVAC, ¿no? Que van a llegar a un 67% aproximadamente en el ciudadano común, en las operaciones que uno diariamente realiza en el mercado económico, sin hablar de por ahí los grandes mercados y los grandes inversores, en el ciudadano común. ¿Esto cómo influye o cómo uno lo puede ver reflejado? Mira, tiene un impacto negativo o contractivo muy fuerte, te lo digo, de los dos lados del mostrador. Sería por el lado de las pymes o del comerciante, del que tiene su emprendimiento y necesita financiación, o necesita girar en descubierto en el banco, o necesita descontar cheques que el proveedor le dio a 2 meses y él necesita la plata ahora. Bueno, esas tasas de descuento o el costo que le cobra el banco Sí, por adelantarle plata o girar en descubierto, tiene como piso ese 67% para Claro. arriba, o sea que se puede haber disparado a tasas anuales de 3 dígitos, estamos hablando de claro. más del 100% tranquilamente. Y para el Sí, sí. ciudadano común, aquel consumidor que trabaja, que tiene un trabajo en relación de dependencia, que cobra su sueldo todos los meses, cuando hace compras con la tarjeta de crédito, por ejemplo, y no puede pagar el pago total y recurre al pago mínimo de la tarjeta de crédito, los intereses que le cobran por realizar ese tipo de financiación, recordemos que hay mucha gente que tiene la mala costumbre de usar la tarjeta de crédito como si fuese una extensión de su Sí, sueldo exacto. prácticamente. Claro. Bueno, terminan pagando un interés prácticamente usurero también con este Sí, tipo sí. de tasas, un interés que yo creo que puede estar en el 150% en el caso de tarjeta de créditos en este momento, teniendo en cuenta las LEVAX en 67%, o sea que se encarece el crédito en toda la economía, Claro. y no estamos hablando ni siquiera de préstamos hipotecarios o Sí. préstamos al consumo, todo eso ahora está muy frenado por este nivel de tasas y por esta devaluación brutal que estamos teniendo. Entonces, simplemente para, como decían ustedes, el ciudadano de pie, estas tasas tan altas no son sostenibles en el tiempo porque terminan ahogando financieramente a la gente, ¿no? Y aquella persona que hoy tiene un dinero guardado, tiene ahorros, cobró alguna plata, algún bono o lo que fuese,
¿Qué le recomendás que haga en este contexto? ¿Qué se puede hacer con el dinero para no perderlo o para ganar un poco? Sí, bueno, tendría que estar en función de lo que esa persona piense de lo que está pasando y lo que puede pasar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, no ahora, sino de siempre, es lo que se llama restricción externa, que quiere decir en un país tan dolarizado a nivel mental, porque no es que tengamos una economía dolarizada, Sí, pagamos los impuestos, consumimos todo en pesos, pero el argentino piensa en ahorrar en dólares, piensa en comprar un departamento en dólares, va a ver un sí, coche y piensa cuánto sale en dólares. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos esa dicotomía que pensamos en dólares pero vivimos en pesos. Claro. claro. Entonces tenemos una restricción externa que se llama que cómo hacemos para hacernos de los dólares que necesitamos para sostener esa línea de pensamiento y ese accionar. En ese contexto tenemos un mundo en el cual Estados Unidos está cerrando su economía, y el cerrar su economía subiendo las tasas de interés quiere decir que está aspirando dólares del resto del mundo, Sí. ¿no? Entonces, al cerrarse Estados Unidos, los países más chicos y más abiertos y con menos autonomía monetaria son los que más sufren. Por eso vos tenés que, en este año, si bien todas las monedas en los mercados emergentes estuvieron devaluando en mayor o menor medida, Sí. la nuestra fue la que tuvo el mayor cimbronazo. Entonces, esa restricción externa marca cómo hace la Argentina para hacerse de dólares. Yo creo que hasta ahora las medidas que se están tomando no van en línea de proteger los dólares que ya están en la Argentina y no permitir que entren más capitales especulativos. Te doy un ejemplo muy rápido. Suponete que yo soy un inversor americano o europeo y mi ejecutivo de cuenta de mi banco de inversión me dice, en la Argentina te puedes invertir en Levax al 60% en pesos, pero que si vos comprás dólar futuro, haces una operación que se llama carry trade, te termina quedando más o menos el 20-25% en dólares real anual. Entonces yo invierto $1.000.000, ¿no? Sí. Con esa cobertura. Entonces, y digo, invierto por 6 meses, porque tampoco sé qué puede pasar, dentro de 6 meses me lo llevo. Entonces supongo que invertí al 25 o 30% anual, serán más o menos $150.000 de intereses, ¿no? Claro. Sí. Entonces yo en un momento invertí $100.000, esos dólares los cambié a pesos para poder invertirlos en Levax, compré dólar futuro también, pero son dólares que entraron en el Banco Central y el Banco Central vio cómo las reservas aumentaron. Pero en 6 meses yo quiero sacar no solamente ese $1.000.000 que puse, sino también los intereses de $150.000 que me gané por esa inversión, Claro. siendo yo extranjero. Entonces, eso es lo que produjo ahora hace poco el inicio de esta corrida, y lo que sigue todavía produciendo, y va a producir más corridas en tanto y en cuanto no se puedan controlar esos capitales golondrina que entran, y no es que entran y se van con más de lo que entraron, ¿no? Claro. Entonces nosotros tenemos el tema de restricción monetaria. ¿Hay alguna manera de controlarlos? O sea, ¿vos ves alguna manera de frenar esto? Seguro, si vos mirás para el lado de Chile, por ejemplo, Chile es una de las economías más estables de la región, y ellos tienen políticas de control de capitales especulativos. Ellos dicen, ¿querés invertir en Chile? Bueno, entonces tenés que invertir de mediano y largo plazo, porque las de inversiones de corto plazo a nosotros no nos sirven. Claro. Entonces dicen, ¿querés invertir en Levax? Podés invertir en Levax, pero no podés sacar el dinero por 1 o 2 años. Claro. Sí, tenés que dejar la inversión acá. No es que podés entrar y salir como quieras, digamos, ¿no? Pues ese es uno de los ejemplos de los tantos que hay, ¿no? Después tenés, esto es lo que estamos hablando, tiene que ver con la fuga de divisas. Y la fuga de divisas no es solamente cuando una persona se lleva los dólares al exterior, sino que es cuando nosotros compramos dólares en el banco y agarramos esos dólares y los ponemos debajo del colchón, estamos fugando divisas también, porque estamos sacando dólares del sistema financiero. Entonces, para responder la pregunta sería, yo creo que hoy en día el grueso de nuestros ahorros, o una parte importante, tiene que estar en lo que es moneda dura para protegernos de que esta devaluación continúe y no haya pasado lo peor como muchos dicen, sino que pueda continuar. Entonces yo diría de estar invertido por lo menos en un 70% de nuestros ahorros en dólares, aunque sea que nos paguen poca tasa, y con el resto sí tratar de aprovechar en el corto plazo estas tasas de Levax, pero no invirtiendo directamente en Levax, sino en fondos comunes de inversión que invierten en Levax, que casi todos los bancos tienen, en donde vos resignás por ahí 2 o 3 puntos de tasa,
que en este contexto de 60 y pico no es tanto, pero tenés liquidez en 24 horas, o sea que si vos ves que el dólar se empieza a disparar, podés vender esos fondos comunes de inversión y volver al dólar con esos montos que hayas destinado para poder obtener una buena rentabilidad. Y eso perdón, claro, eso lo puedes hacer en el banco directamente. Sí, y lo puedes hacer mediante la home banking, es muy sencillo. Tenés que, dependiendo del banco donde vos tengas tu cuenta corriente o tu caja de ahorro, tenés que ver cuáles son los fondos comunes de inversión que invierte ese banco. Te vas a encontrar con fondos comunes de inversión de renta fija, de renta variable. Y en los de renta fija dice la composición de esos fondos. Tenés que fijar, vas a ver que algunos de esos fondos seguro que invierte el 80 o el 90% de sus tenencias en LEVAX directamente. Y invertís en esos y vas a ver ahí, incluso te muestra la tasa de rentabilidad esperada y la tasa de rentabilidad histórica, y eso lo puedes hacer de manera muy sencilla, y cuando que necesitas el dinero, vendés las cuotas partes y en 24 horas las tenés disponibles en tu cuenta, ¿no? Bueno, Nicolás, yo te hago la última pregunta cortita, ¿no? Porque hoy, bueno, leyendo algunas de las noticias económicas, una de ellas decía que los estudios privados informaban al Banco Central que los últimos devaluaciones no se iban a trasladar a los precios. Sí, ¿Vos ves, esto es así o en qué rubros concretamente, para aclarar un poco eso? No, sí, es una nota que sacó Ámbito Financiero, me parece, y algún otro diario también, pero es muy... es una nota muy poco clara. En primer lugar, ya vimos que tuvimos una inflación del entre 3,6 y 3,9% en el mes de junio, ¿no? Y están diciendo que en julio podría llegar a disminuir al 2,5 o 2,6, más allá de que es una inflación altísima, porque estamos hablando de un proyectado de más del 30% en ambos casos, ¿no? Si sumás estos 2 meses que estamos dando, junio y julio, si llega a ser 2,5, que yo lo dudo mucho, me parece que va a estar un poco más arriba, ya estás igual hablando de un promedio de más del 3%, más 3,5% mensual, que te da casi el 30 anual. Hay una cosa que se llama pass-through en economía, ¿no? Pass-through, que es cuánto de una devaluación se traslada a precios. Y según los estudios que se hicieron para economías emergentes, se dice que más o menos aproximadamente es un 20% de la devaluación. Nosotros tenemos una devaluación en el orden, ahora está bajando un poco el dólar, pero supongamos, para hacer números redondos, del 50% en el año hasta ahora. De ese 50%, el 20% se traslada a precios, o sea que son 10 puntos anuales más de inflación de lo que ya tenemos de inflación base, digamos, ¿no? O sea que eso sería como una medida para tener una idea de, bueno, si pensamos que la inflación sin devaluación iba a ser del 25 o del 20, hay que sumarle 10 puntos por la devaluación hasta ahora. Y eso lo vemos en las góndolas. Si vos vas al supermercado, vas a ver que en los últimos 2 meses la mayoría de los alimentos aumentaron 2 dígitos y, ojo, las naftas subieron muy fuerte en el día de ayer y antes de ayer también, con lo cual, Nicolás, cuando uno ve todo eso, ve que es casi imposible que no se traslade. Muchísimas gracias por toda la información, muy claro. Estaremos en contacto para seguir conversando estos temas la próxima vez. Muchas gracias.